¿Por qué hay una bomba de agua en el depósito de combustible? ¿Y por qué todos estos fusibles están puenteados con alambres de cobre o soldados con estaño? No tengo la más mínima idea, pero vamos a ver este diagnóstico de este Fiat Palio Super Grotto. Mira, fíjate que yo acelero y toda esta parte que está acá abajo es el tiempo de inyección. Fíjate lo que pasa. Se agranda porque cuando yo acelero entra más aire y la computadora dice, bueno, si entra más aire le pongo más combustible. Entonces agranda el tiempo de inyección. Y cuando se acelera mucho, fíjate que se corta y queda la línea acá en 12. Bueno, eso se llama cut-off, que vendría a ser una estrategia de corte de combustible que tiene la ECU para que en momento de desacelerar los 4 inyectores se desactivan, o sea, dejan de mandar combustible porque no necesita que entre combustible si vos estás desacelerando. Ahora vamos a achicar el tiempo de tal manera que cuando yo lo acelere se vean más señales. Yo acelero, entonces ¿qué pasa? El inyector se abre mayor cantidad de veces en el mismo tiempo, pero cuando desacelera se plancha. Lo que podemos observar aquí en imágenes es un relevador o relé o relay, como quieran llamarlo, y es uno de los casos más raros que me tocó diagnosticar. El problema era el siguiente: el vehículo llegaba a algún lugar, se detenía, se le sacaba la llave de contacto y el electroventilador seguía funcionando todo el tiempo, lo cual hacía que la batería se descargue y después, a la hora de querer darle arranque, esta no tenía la suficiente corriente para lograrlo. Esto era debido a que este relevador, al activarse, sus contactos excedían cierta temperatura, lo cual hacía que se fundan y se suelden entre sí. Y por más de que deje de circular corriente por la bobina de excitación, los contactos permanecían pegados constantemente. Esto hacía que el electroventilador nunca deje de funcionar, lo cual agotaba la batería. Si te interesa saber más, tengo más videos en el canal. Acá tenemos un cuerpo de aceleración, en este caso mecánico, de un Volkswagen Golf. Fíjense lo llena de tierra que está por este lado y aceite por este otro. Esto es porque los motores tienen algo llamado ventilación positiva del cárter. Significa que estos vapores provenientes del cárter, en vez de ser lanzados al exterior, se vuelven a ingresar al motor por la admisión para que en el proceso de combustión sean quemados y de esta manera no sean tan contaminantes. El problema es que esto reduce el espacio por donde circula el aire que ingresa y esto hace que el motor falle. Por eso es importante cada cierto tiempo realizar un mantenimiento y limpiar el cuerpo de aceleración y que quede como lo estamos viendo ahora, además de cambiar el filtro de aire cuando corresponde. Si te interesa saber más, tengo más videos en el canal. Me llegó un Toyota Etios al taller, modelo 2016. Tenía todos estos códigos, de los cuales solo 3 son los más importantes: alimentación o señal del sensor MAF y sensores de oxígeno 1 y 2, los cuales estaban fuera de rango. Esto se debe a que uno de los fusibles que alimentan a estos sensores estaba roto, pero a simple vista se veía en buenas condiciones. Así que fuimos al manual y descubrimos que este fusible está atrás del cuadro de instrumentos y es el número 12, el cual alimenta a estos sensores. Debido a esta falla, el motor perdía fuerza. Según el manual debemos tener 12,5 volt aproximadamente, y acá tenemos por un lado 12,41 y por el otro lado el fusible tenemos 11,59. Esta diferencia de 0,8 volt es lo que nos hizo descubrir que el fusible estaba quemado. Por eso es importante chequear los fusibles con multímetro o test. Estamos observando un juego de bujías nuevo correspondientes a un Toyota Etios 1.0.
1.5 16 válvulas. Y arriba tenemos las bujías que el cliente nos solicita reemplazar, pero ya están muy gastadas. El vehículo tenía más de 194.000 kilómetros. Por más que se reemplazaron las bujías, el motor seguía fallando. En este caso era el cilindro número 1. Lo escaneamos y nos tiraba el código P0301. Por lo cual decidimos intercambiar de posición la bobina 1 con la 2 para ver si la falla se trasladaba. Y efectivamente ahora la falla está en el cilindro número 2, por lo que determinamos que la falla está en la bobina, la cual se debe haber quemado por el excesivo desgaste de las bujías. Una vez puesta la bobina nueva, borramos los códigos, le damos arranque y ya quedó bien. En este video vamos a ver un método el cual yo utilizo para poder medir el espesor de los discos de frenos. Primero busco dos arandelas lo más lisas y parejas posible y las mido. En este caso tenemos 4,1 milímetros. Pongo las arandelas en el disco y hago la medición de el disco más las arandelas. En este caso tenemos 20,7 y le vamos a restar el valor que medimos anteriormente, en este caso 4,1 milímetros. El resultado es 16,6 milímetros, apenas 6 milímetros por encima del mínimo que recomienda el fabricante. Acá tenemos un par de discos nuevos que igual lo vamos a sustituir y de fábrica viene con 18 milímetros de espesor. Y si nos fijamos en la especificación que nos recomienda, dice que el espesor mínimo no debe ser menor a 16 milímetros. Por lo que si mandábamos los discos viejos a rectificar, seguramente íbamos a estar por debajo del mínimo que recomienda el fabricante. Hace un tiempo subí un video donde explicaba cómo se conectaba y cómo funcionaba una dosadora de combustible, y una de las preguntas fue ¿por qué si conecto la toma de vacío obtengo más presión, si se supone que la presión en el múltiple es negativa? Eso es debido al funcionamiento de la propia válvula reguladora o dosadora. Mientras el motor esté regulando con la mariposa abierta lo mínimo, la presión en el múltiple va a ser de 0,3 bares, y una vez que nosotros lo aceleramos va a haber un pequeño instante donde la presión sube hasta cercano a lo que sería la presión atmosférica, dependiendo de cada país. En este caso 0,9 bares aproximadamente. Este aumento de presión de 0,3 a 0,9 se suma a la presión que está ejerciendo el resorte, por lo tanto la presión de combustible aumenta. Acá tenemos un Fiat Uno el cual no arrancaba, y todo era por culpa de este cablecito, que es la masa de la computadora. En este caso tenemos una Magneti Marelli IAW4AFB, y este cable, como podemos observar, se conecta en esta parte del chasis o carrocería. Resulta que lo llevaron al chapista, le hicieron una reparación y se olvidó de conectar este cable, por eso no arrancaba. El vehículo fue al taller de chapa de pintura en marcha y salió sin andar. Por acá vemos la derivación. Este cable es la masa de la carcasa y por dentro van a pasar otros dos cables que van hacia la plaqueta de la computadora. Por eso es muy importante saber interpretar este tipo de planos eléctricos como el que estamos viendo en pantalla, el cual nos sirve para detectar este tipo de fallas. Por eso, si te interesa cómo interpretar planos eléctricos, te invito a ver mis videos en el canal. Acá estamos con un sensor CKP de un Peugeot 106 modelo 99 que no arrancaba. Estuvo mucho tiempo tirado y lo fuimos a ver para ponerlo en marcha, y después de observar que no teníamos ni chispa ni pulso en los inyectores, decidimos revisar este sensor. Compramos el nuevo y procedimos a reemplazarlo. Pero primero comprobamos su resistencia. Ahora con el sensor nuevo tenemos chispa nuevamente y tenemos pulso de inyección. Armamos, lo ponemos en marcha y ahora nos queda ver por qué le pasaba esto al sensor. Bueno, resulta que había una pérdida de líquido refrigerante que caía justo arriba del sensor. El plástico de este fue absorbiendo el líquido refrigerante y se pudrió. Los cables se pelaron y entraron en cortocircuito entre sí. Por lo tanto, la señal nunca llegaba a la computadora. Si te interesa aprender más sobre mecánica y electricidad, te invito a ver mis videos en el canal. Varias son las marcas de vehículos que se vieron afectadas por este tipo de bolsas de aire de la marca Takata. Tenemos, por ejemplo, Chevrolet, Toyota, Volkswagen, Audi, Honda.
Mercedes-Benz y demás marcas que se vieron afectadas o que decidieron implementar esta marca de bolsas de aire, y hoy en día están haciendo un llamado o recall a todos los propietarios de estos vehículos para hacer un reemplazo totalmente gratuito. Esto es porque las empresas prefieren asumir el gasto de reemplazar una bolsa de aire nueva a tener que enfrentar una demanda del tipo legal. Acá vamos a ver un video que está puesto en slow motion para ver el accionamiento de estas bolsas, y abajo una imagen de cómo elementos de metal se desprenden al activarse la bolsa de aire y pueden dañar o incluso matar a quien esté detrás del volante.